Terraform tiene su propio lenguaje, un ecosistema de proveedores, un grafo de dependencias y una industria entera alrededor. Y lo que hace de verdad cabe en una resta. Esta, lo que quieres menos lo que hay. Eso es Terraform. Y es lo mismo que hace un controlador de Kubernetes, y lo mismo que hace cualquier cosa que se llame declarativa. Todo lo demás es envoltorio alrededor de esa resta. Envoltorio muy valioso, pero envoltorio. Así que escribí la herramienta entera para ver si era verdad. Se llama planito, está en Go y la función que hace esa resta ocupa esto. 53 líneas. La herramienta completa con el fichero de estado, la validación y las 3 llamadas a la nube son 597. Vamos a verla por dentro y por el camino hay una pieza que casi nadie explica y sin la cual esto es peligroso. Empecemos por lo que le das, un fichero que dice qué quieres que exista. Ni cómo ni en qué orden. Solo que 2 cubos, una tabla con su clave y 2 colas, una de las cuales es la cola de mensajes muertos de la otra. Eso es todo el fichero. Y aquí la primera decisión que a lo mejor te chirría, esto es JSON. Y Terraform usa un lenguaje propio. Es a propósito. El tema de esta herramienta no es analizar un fichero. Cambiar JSON por ese lenguaje es sustituir una función, el resto ni se entera. Eso sí, lo que se puede comprobar sin tocar la red se comprueba sin tocar la red. Un campo mal escrito falla, una cola que apunta a una cola de muertos que no vas a crear falla. Cazarlo aquí evita crear la mitad de las cosas y morirte en la otra mitad. Y ese último merece una línea. Al leer el fichero le digo al descodificador que rechace los campos que no conoce. Si te equivocas escribiendo el nombre de un campo, quiero un error, no que se ignore en silencio. Un fichero de infraestructura leído a medias es la forma más cara de descubrir una errata. Y ahora el corazón. La resta. Recorres lo que quieres, lo que no está, se crea. Recorres lo que hay, lo que sobra, se borra. Y ya. Ese es el bucle entero repetido 3 veces, una por tipo de recurso. Pero antes de restar hay que tener el minuendo, o sea la foto de lo que hay ahora. Y eso son 3 llamadas, listar los cubos, listar las tablas y listar las colas. Nada más. Y si una de las 3 falla, falla entero. Es tentador seguir con lo que sí trajiste y es una trampa. Un plan calculado con una foto a medias propondría crear cosas que ya existen, o peor, borrar cosas que sí quieres porque no aparecieron en el listado. Y fíjate en algo que no está en ese código, la red. Esta función recibe 3 estructuras y devuelve una cuarta. No llama a nadie. Toda la red vive en otro fichero, y esa separación es lo que hace que la lógica que de verdad se puede equivocar se pruebe en milisegundos. 11 pruebas, 16 casos, sin levantar nada, sin credenciales y sin esperas. Si tu lógica de negocio necesita un contenedor para probarse, casi siempre es que le has metido la red dentro. Y ahora la pieza que casi nadie explica al hablar de Terraform, y sin la cual todo esto es peligroso de verdad. Mira otra vez la resta. Lo que sobra se borra. Pero sobra respecto a qué. Si comparas solo lo que quieres con lo que hay en la nube, cualquier cosa que exista y no esté en tu fichero parece basura tuya. Y no lo es. Puede ser de otro equipo, o de otra herramienta, o de alguien que abrió la consola un martes. Por eso existe el fichero de estado. Es la lista de esto lo hice yo. Y es lo único que autoriza a borrar. Y no es una teoría. Esta es la prueba que lo fija y no necesita nube. Hay 2 cubos, uno mío y uno que no. Mi fichero solo quiere el mío. Y el plan sale vacío porque el otro no está en el estado. Y esto tiene un lado oscuro que también conviene contar. Si pierdes el fichero de estado, la herramienta no borra nada, se olvida. Se olvida de todo lo que creó. Y esos recursos quedan ahí huérfanos, pagando sin nadie que se acuerde de ellos. Por eso el estado se guarda, se respalda y en un equipo se pone en un sitio compartido con un candado para que 2 personas no lo pisen a la vez. Todo eso que Terraform llama estado remoto y bloqueo sale de este fichero de aquí. Y ya que es tan importante, 2 detalles de cómo se escribe que valen para cualquier fichero que no te puedas permitir perder. El primero no se escribe encima. Se escribe a un temporal y luego se renombra. Porque escribir un fichero corta el que había antes de empezar. Si el proceso se muere a mitad, te quedas con un estado vacío o cortado. Y eso es peor que no tenerlo. La herramienta cree que no creo nada. Y el segundo, que es el que más me costó decidir. El estado se guarda después de cada paso, no al final. Guardar al final es más cómodo y está mal.
Si el proceso muere a mitad, lo que ya se creó no estaría apuntado y nadie lo borraría nunca. Vale, vamos a verla funcionando. Y aquí hay una gracia, no hablo con Amazon. Hablo con la nube de mentira que escribí en los vídeos anteriores, así que la demo entera es gratis. Y eso es una bandera, no un cambio de código. La misma herramienta apunta a donde le digas, a mi nube de mentira o a Amazon de verdad. Es exactamente la misma idea que esa opción de la línea de comandos oficial que ya usamos en los vídeos anteriores. Primero el plan. No toca nada, solo dice qué haría y por qué. Y fíjate en el orden, la cola de muertos se crea antes que la cola que la nombra. Y cada línea trae su porqué. Un plan sin porqués no se puede auditar, alguien tiene que poder mirarlo y decir sí, esto está bien, sin tener que leerse el código de la herramienta. Ahora aplicar. Y no hace nada porque le falta la confirmación. Una herramienta que toca infraestructura sin que se lo pidas 2 veces acaba borrando lo que no debía, y el día que pasa nadie se acuerda de por qué le pareció buena idea. Con la confirmación, sí. Y ahora la prueba de que esto es declarativo de verdad. Vuelvo a pedir el plan, sin cambiar nada. Sin cambios. Esa es la propiedad que define a una herramienta declarativa y la que más fácil se rompe sin que te enteres. Aplicar 2 veces no hace nada a la segunda. Y ahora la escena por la que hice todo esto. Otra persona crea un cubo, a mano, con la línea de comandos, sin usar mi herramienta. Esto pasa en cualquier cuenta real todos los días. Y ahora lanzo destruir, que por cierto no es un comando aparte, por dentro es la misma resta contra un fichero deseado vacío. Si no quieres nada, todo lo que creaste sobra. Y eso no es un truco para escribir menos, es lo que garantiza que destruir tampoco pueda tocar lo ajeno. Comparte exactamente el mismo camino y las mismas pruebas. Si hubiera escrito un destruir por separado sería el sitio perfecto para que se colara ese fallo. Así que lo lanzo con el cubo de la otra persona ahí puesto a ver qué propone quitar. Y esto es lo que sale. 5 recursos. Los 5 míos. Y fíjate en las colas. Se borran al revés que se crearon. Primero la que apunta y después la apuntada. Y ahora la pregunta. ¿Qué queda en la nube? Y hay un detalle de ese borrado que tuve que decidir a mano. Y que quiero contar porque es una decisión de diseño con consecuencias. El almacén de objetos se niega a borrar un cubo que tiene cosas dentro. Esa negativa es correcta. Mi herramienta lo vacía y luego lo borra, porque es lo que quieres de un destruir. Pero lo dice en el registro, contando cuántos objetos se lleva por delante. Si lo hiciera callando, un destruir mal lanzado se llevaría datos sin que nadie lo viera venir. Ahí sigue. El cubo de la otra persona ni siquiera apareció en el plan. Eso es lo que compra el fichero de estado, y por eso te decía que sin él esto es peligroso. Sin estado esa línea no estaría. Queda un caso y es el más incómodo de los tres. Crear y borrar son fáciles, pero ¿y cambiar? En una tabla de esa base de datos de Amazon, la clave no se puede modificar. Cambiarla en tu fichero significa borrar la tabla y volver a crearla, o sea, perder los datos. Y aquí una herramienta puede hacer 2 cosas. Hacerlo callando, que es lo peor que existe, o decirlo con todas las letras en el plan antes de tocar nada. Ese símbolo de la ondulación es el mismo que usa Terraform, y significa lo mismo. Cuando lo veas en un plan de verdad, párate a leer qué recurso es. Hay recursos donde eso es inofensivo y hay recursos donde eso es tu base de datos. Y si te asomas al registro de la nube durante toda la demo, se ve el patrón entero, antes de cada plan los 3 listados. Siempre. Porque un plan que no vuelve a mirar la realidad es un plan que ya caducó. Y la parte honesta que en esta serie ya es tradición. Esto no es Terraform y no pretende serlo. No hay lenguaje propio, ni módulos, ni variables. No hay proveedores conectables. Sabe de 3 tipos de recurso y punto. No hay grafo de dependencias de verdad. Y no hay estado remoto ni bloqueo. Y hay una simplificación más grande de lo que parece. Aquí no existe modificar. Lo que cambia de forma se recrea. Terraform sí sabe modificar en sitio muchas cosas, y esa es una diferencia enorme de trabajo, porque hay que saber, recurso por recurso, qué se puede cambiar sin romper y qué no. Pero lo que sí hay es la idea entera. Y esa es la que te vas a llevar la próxima vez que mires un plan de Terraform, ya sabes qué está haciendo por debajo. Está restando. La herramienta entera son 597 líneas, la imagen se descarga en 3 megas y medio y todo lo que has visto está ejecutado con las versiones fijadas y la salida guardada tal cual.
Y la nube contra la que corre todo esto también la escribí yo en los vídeos anteriores, el almacén de objetos, la base de datos y la cola. Empieza por el primero donde descubro que ese almacén no tiene carpetas. Nos vemos en el siguiente.